de crear empleo. Eso es lo que España ha liderado en Europa y en el mundo. Y con la cifra siguiente se lo resumo a todos. En el año 95, por cierto, en el año 95, ahora que hablamos de la economía española, en el año 95 la economía crecía el 3%. El 3%. La impresión en la sociedad era que vivíamos una crisis muy aguda. Crecíamos el 3%. ¿Qué ocurría en el año 95 para que la gente pensara que había, ahora como vamos a entrar en las décimas, ¿no? Y vamos a ver al gobierno explicando las décimas de crecimiento, por eso lo digo, ¿no? Es intencionada mi reflexión, obviamente, ¿no? Y ahora vamos a ver al gobierno desgañitándose, pero es que no se entera usted de que la tasa intertrimestral es positiva, 2 décimas positiva, no se ha enterado usted, ¿no? Y entonces este tipo de debate de la décima de la evolución económica, que en fin, que me sonrío porque la gente sabe perfectamente que sí se entera, vamos, cuando se entera de cuándo están las cosas bien a cuándo no están las cosas bien. Pero claro, en la economía española en el año 95 crecía el 3%, pero es que se creaban en el año 95 170.000 empleos al año. Y con eso, la percepción general es de crisis. Una cosa es que se acabe la recesión y otra cosa es que se salga de la crisis. Y esa salida de la crisis, lo que a España le traslada la percepción de que es una España diferente, es su capacidad de crear empleo. Eso es lo que la traslada a España a esa categoría diferente. Y en esa España del año 95, el número de personas que trabajaban en la España del 95 eran 12,5 millones. Estas no son cifras de balanza de pagos, son cifras de número de personas que a través de su esfuerzo diario, que levantándose todos los días desarrollan su proyecto de vida a través del trabajo. 12,5 millones de personas. Bueno, en 20 años antes, al final del franquismo, en el año 75, en España trabajaban 12,5 millones de personas. Es decir, en 20 años de democracia no se había creado un solo puesto de trabajo, neto. Sí había muchos más funcionarios, había del orden entre 2, incluso cercano a 3, pero bueno, 2 millones de funcionarios más. Eso quiere decir que en el sector privado de la economía española, en 20 años de democracia, no solamente no se había creado empleo, sino que se había destruido empleo. Y la pregunta que se hacía entonces era, ¿qué pasa? ¿Que no hay empresarios en España? Don José Folgado, que estaba en aquel momento en el director de Economía de la COE, ¿le suena a usted esa pregunta? No había empresarios, ¿verdad? Quiere decir, entonces, ¿qué le pasa a este país, no? Sea que no tenemos el sector productivo, ¿no? Es que somos como somos los españoles, ¿no? Y entonces, y también había todo el desarrollo aquel, tal, ¿no? Pseudocientífico de lo que llamamos los economistas, la NAIRU, tal, ¿se acuerdan todos aquello? Y se decía, en España cuando la tasa de paro baje del 14%, no podremos soportar tanta inflación. Unas cosas realmente esotéricas, ¿no? Que se decían en la época. Pero en esa época ya estamos mayores, ¿no? Algunos de los que estamos aquí, no estamos hablando de nuestros ancestros. Bueno, pues en esa España, insisto, 12,5 millones de ocupados, 20 años de democracia, 12,5 millones de ocupados. Este tipo de cosas que se dicen también, la Constitución nos ha traído 30 años de prosperidad. No se soporta en las estadísticas más elementales, lo miramos por renta per cápita o lo miramos por ocupación, que es al final para lo que sirve la economía, para que la gente tenga bienestar a través de la renta o que tengas fundamentalmente ocupación y actividad. Bueno, pues de esa España de 12,5 millones de ocupados, en el año 2007, en julio del 2007, España ha pasado a tener 20,5 millones de ocupados. Es decir, los españoles hemos creado 8 millones de puestos de trabajo sobre 12,5 millones de puestos de trabajo que había inicialmente en el año 95, comienzo del 96. No hay país del mundo que haya hecho eso, ningún país del mundo. En fin, todavía tengo que, y en ese sentido, siempre establezco esta comparación para ver si alguien me trae algún país del mundo que en alguna ocasión de su historia, no digo recientemente, haya hecho esta exhibición.
esa capacidad de crear empleo, esa capacidad de crear empresa, esa capacidad de expandir el tejido empresarial de España, también muy ligado a la internacionalización de nuestras empresas, ¿no? O sea, por lo demás, no precisamente cerrado. Eso es la capacidad de España y ese es el potencial de España. Y por eso, desde el Partido Popular, y especialmente de quienes estuvimos en esos gobiernos, no podemos aceptar aquí ahora, no podemos resignarnos a que nos cuenten otra vez las mismas historias, ¿no? Que España es un país de parados y es un país de altos impuestos, que España es un país de déficit público, primero en el mundo en términos de déficit público, y que los problemas de los españoles se resuelven con más deuda pública y con más intervencionismo del Estado. Quiero decir, otra vez vuelven la vieja monserga sobre nosotros. Ya está bien, aprendamos de nuestra propia historia. Los españoles hemos sido los protagonistas del crecimiento económico creador de empleo mayor de la historia de Europa, y me atrevo a decir que no hay país del mundo que haya hecho esto. Y hasta el punto de que en poco más de 10 años han venido a trabajar con nosotros 4 millones de personas. 4 millones de personas a desarrollar su proyecto de vida con nosotros, los inmigrantes. Eso ha incrementado la capacidad, el potencial de crecimiento de España. Y ahora no los podemos empadronar. Está bien esto. Ahora la izquierda, unida a determinados nacionalismos, no los puede ver porque no los puede empadronar. Ahora no los puede empadronar. Pero es que es formidable, ¿no? Ahora algunos se hacen xenófobos, ¿no? Que es lo que han sido siempre, por lo demás, naturalmente, y otros entendemos que la llegada de toda esa gente ha sido un fenómeno enormemente positivo para la economía de nuestro país y para ellos mismos, que obviamente tienen muchos derechos y como tales derechos tenemos que reconocérselo claramente. Por eso les decía que esta es España, la España que nosotros apostamos, la España que tiene que proceder a la reforma económica. Ahora también les voy a hacer una consideración política. Estamos ya en el ecuador de la legislatura. Es harto difícil que en el tramo final de una legislatura se hagan las reformas económicas profundas que necesita nuestro país, por no decir imposible. Quiero decir que esta legislatura en términos políticos está bastante agotada. Quiero decir, por tanto, que realmente si no hay un cambio del calendario político es muy difícil que haya capacidad política, iniciativa política para llevar adelante las reformas económicas que necesita España para despejar realmente un futuro como es la crisis económica que tenemos en nuestro país. Y, por tanto, a la pregunta ¿cuándo saldremos de la crisis económica? La respuesta es en términos de calendario político, ¿no? Con este calendario político que tenemos es harto difícil que pasemos de las vaguedades de una ley como la ley llamada de economía sostenible a las reformas económicas profundas que exigen también esa rectificación de política económica. Pero con esa rectificación de política económica que con su amabilidad para la presentación de esta mañana yo he explicado o he tratado de resumir, estamos convencidos de que eso devolvería un potencial de crecimiento que realmente nos llevaría a liderar otra vez un crecimiento económico creador de empleo y devolvería también a España a una imagen internacional positiva, la marca de España, de la que dependemos tanto precisamente para traer cada vez más bienestar a los españoles. Muchas gracias a todos por su atención y quedo a su disposición para la pregunta que quieran hacer. Muchas gracias.